Hay diferentes situaciones que ameritan reflexión. Una de esas es la negación. La negación se muestra de diferentes maneras. Y una que no suele ser analizada de manera exhaustiva, especialmente en ambientes cristianos, es la espiritualización. Un fenómeno que ocurre normalmente en contextos donde se suele espiritualizar todo. Ante cualquier problema, lo único que se les ocurre a la gente es decir, hermano, hay que orar. Hermano, se lo vamos a dejar a Dios. O como pasa habitualmente ahora con la guerra en Ucrania, se llenan las redes sociales de cartelitos donde gente bien intencionada pero mal enfocada dice, orando por Ucrania. Oramos por ustedes, los apoyamos en oración y cosas de ese estilo que no son más que espiritualización, una manera equivocada de interactuar con los problemas que tenemos. Espiritualizar es suponer que basta con decir Dios o remitir a Dios un determinado problema y el problema se va a solucionar. Basta con orar en la manera tradicional, que habitualmente simplemente es pedir, sin entender que el contexto bíblico no nos permite pedir ni pedir cualquier cosa. Ese es otro grave error, producto del texto prueba, es decir, de tomar frases de la Biblia sin considerar los contextos de las frases, sin considerar por qué se escribieron y quién lo escribió. La espiritualización se convierte en una forma de negación porque cuando espiritualizamos, lo que hacemos en la práctica es no enfrentar los hechos que estamos o que tenemos que enfrentar. Por ejemplo, estos cartelitos de Ucrania. Estamos orando por ustedes. Cosa que me parece absurda. ¿Quieres hacer algo? Deja de orar. Solamente. Ya haz algo. En la medida de tus posibilidades siempre hay algo que podrás hacer. Todo el mundo en este momento, todo el mundo sano, está haciendo algo. Pero eso de estoy orando por ti y en la práctica no hacer nada, significa simplemente espiritualizar. Viene alguien con un problema gravísimo de matrimonio y la gente lo único que dice, voy a orar por ti. No, es probable que esa persona necesite ser escuchada o necesite ser guiada para conseguir orientación con algún especialista o ser guiada para conseguir alguna intervención de tipo legal, pero ese voy a orar por ti no soluciona nada. Yo creo, y me han escuchado muchas veces, en la oración-acción, orar y actuar, porque orar se convierte en una especie de salida mental sublimada, negacionista, creyendo que porque ya le dijiste a Dios lo que Dios tiene que hacer, entonces es suficiente. Oh Padre amado, Señor de los señores, el dueño del universo, el que tiene el poder de todo, ¿tú crees que a Dios le interesa tus panegíricos? ¿Que le interesa tu verborrea verbal? Lo que a Dios le interesa es que tú entiendas el accionar de Dios, no que utilices esa verborrea para intentar convencer a Dios de algo que Dios sabe perfectamente cómo hacer y qué hacer. ¿Tú crees que Dios no está interesado hoy por lo que está ocurriendo en Ucrania y por la cantidad de miles de personas que están muriendo a manos de otros sinvergüenza que simplemente no ha entendido de que esa no es la forma de lograr la paz de ninguna manera? No, lo que necesitamos es dejar de espiritualizar, que es una manera de evadir los problemas, y abocarnos a soluciones reales. ¿Tienes problemas matrimoniales? Pide en oración a Dios, no que Dios solucione lo que te corresponde solucionar a ti. Pídele a Dios que te dé inteligencia, fortaleza, discernimiento, capacidad de resolución
para poder enfrentar el problema. ¿Tienes un problema con un hijo? Deja de tirarle el problema a Dios, porque Dios es el primer interesado en ayudar, pero en lo que Dios puede hacer. ¿Qué puede hacer Dios? Darte discernimiento, fortaleza, capacidad de resolución, las herramientas emocionales para que puedas enfrentar el problema, pero el problema lo tienes que enfrentar tú. Es tu resolución, es tu acción. Pero esa actitud que tenemos habitualmente de espiritualizar todo o de caer en esos negacionismos absurdos, es que Dios en su palabra tiene la solución para todos los problemas. No, Dios en su palabra no tiene solución para todos los problemas. ¿Cómo solucionas un problema estructural de una casa leyendo la Biblia? ¿Dónde está el consejo para solucionar un problema estructural arquitectónico? En la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia un consejo para solucionar un problema del páncreas? Entonces no me vengan con ese infantilismo de creer que la Biblia tiene la solución de todos nuestros problemas. No, eso es espiritualización. ¿En la Biblia hay principios? Claro que los hay. ¿Hay guía y orientación? Claro, definitivamente, pero no de sobre todo. No. Pero para que Dios te dé a ti discernimiento, capacidad de resolución, que te dé capacidad de entender, que te dé las herramientas para poder llegar a otra persona, eso sí, muy distinto, porque significa que Dios puede en ti obrar, pero no puede obrar en la vida de otra persona a la fuerza. Eso es absurdo, eso es no entender cómo funciona la libertad y cómo funcionan los procesos en los cuales Dios obra, respetando absolutamente el derecho de los seres humanos a elegir. Dios no interviene en las decisiones humanas, porque si Dios interviniera tendríamos que echarle la culpa que Dios puso a Putin, que Dios puso a Hitler, que para el efecto es lo mismo, o que Dios puso a Pinochet, o que Dios puso a Videla, etcétera, etcétera, etcétera. No, no. Ese es un absurdo. Esa es una infantilización espiritual. Esa es una espiritualización que a lo largo de la historia, tanto de la humanidad como personal, lo único que ha servido es para no hacernos cargo, para no enfrentar la realidad, para no responsabilizarnos de lo que es netamente responsabilidad humana y en la cual Dios no tiene absolutamente nada que ver. ¿Quieres dejar de espiritualizar? Entonces abócate, dedícate, sumérgete en lo que a ti te corresponde hacer, en tu responsabilidad personal. Qué lástima que en las iglesias se espiritualice tanto y se actúe tan poco. Espiritualizar sin actuar no sirve. Actuar sin pedir dirección, sin pedir discernimiento, tampoco sirve, van de la mano. Pero la espiritualización es una negación de tu responsabilidad personal en las situaciones que ocurren. Y la espiritualización es una negación de la libertad. Y la espiritualización es una negación o un no entender de cómo obra Dios en la vida de los seres humanos. Dios no obliga. Dios no obliga, nunca lo ha hecho. Cuando Dios obra en tu vida y en la vida de otra persona, lo hace porque yo u otro lo ha autorizado a actuar. De otra forma, Dios, que es el gran caballero respetuoso de la historia, no interviene. Que tengan un muy buen día. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.